Hola, esta es la primera clase del eje de probabilidad y estadística y hablaremos hoy sobre las tablas de frecuencia. Trataremos igual de ir dando algunos conceptos base dentro de lo que cabe. Comencemos con la frecuencia más simple, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un dato en nuestras muestras o población, ¿sí? Así como si cuando se hace una encuesta, cuántas veces hubo una misma respuesta, por ejemplo, eso sería la frecuencia absoluta. Literalmente nos invita a contar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se le preguntó el color favorito a unos niños de 5 años en un curso, se obtuvieron la siguiente información, no nos dice mucho, ¿sí? Podemos ver, visualizar un poco lo que nos respondieron, pero la frecuencia absoluta nos permite observar mejor cómo se distribuyeron estos datos. Ahora, ¿qué tipo de variable es la que estamos viendo aquí? Estamos viendo una variable que es cualitativa, porque el resultado que nos da la pregunta, en este caso del color favorito, la respuesta es una característica, es una palabra, por decirlo de alguna manera. Entonces, como al responder me dicen azul, rosado o verde, no sé, entonces estamos hablando dentro de una variable que es cualitativa. Y además es una nominal porque no se puede establecer un orden, no hay ningún color que sea mejor que otro, por lo menos no de forma universal, quizás a cada uno le guste más uno o no, pero en general no se puede establecer un orden con estos colores, por lo que son una variable cualitativa nominal. Para calcular la frecuencia absoluta, entonces, lo que hacemos es listar las respuestas que se dieron: azul, rosado, verde, rojo, blanco, celeste y amarillo, que son todas las respuestas distintas que hay aquí. Y para calcular la frecuencia, lo que vamos a hacer es contar. Simplemente contar. ¿Cuántos azules hay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, la frecuencia absoluta del azul es 7. El rosado, tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, su frecuencia absoluta sería 3. En el verde hay 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la frecuencia absoluta sería 4. Rojo hay solo uno, por lo tanto su frecuencia es 1. Blanco hay uno solo también, así que su frecuencia es 1. Celeste hay 1, 2, 3, por lo tanto su frecuencia absoluta es 3. Y el amarillo es uno solo, por lo tanto su frecuencia es 1. ¿Qué es lo importante de aquí? La frecuencia absoluta, si yo sumo todos los valores de la frecuencia absoluta, necesariamente tengo que obtener el total de datos que tengo. Si cuento en la parte superior cuántos elementos tengo, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, al sumar las frecuencias absolutas debo obtener 20. 7 y 3 son 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces está distribuido todos los colores en este caso. Y ya esto nos da mayor información. De inmediato sabemos que el que tuvo mayor frecuencia es el azul, por lo tanto el preferido de estos niños de 5 años es el azul. También podemos ver que los menos preferidos son el rojo, el blanco y el amarillo, por ejemplo. Y son datos que nos permiten aumentar un poco la información que nos dan los datos brutos, por decirlo de alguna manera ayer. Ejemplo de ejercicio. En la tabla adjunta se muestran las edades de un grupo de personas. ¿Se puede determinar el valor de R de la tabla? Sí. 1, si la mitad de las personas tienen entre 10 y 30 años. Y 2, si se sabe que R es la mayor frecuencia absoluta. Partamos con el 1. Entendamos que la tabla que tenemos acá nos muestra los datos: 10, 20, 30, 40, 50 años. Y F es la frecuencia absoluta. Siempre que esté F minúscula o F sub I, significa frecuencia absoluta. Y esto implica que 5 personas tienen 10 años, 7 personas tienen 20, 15 tienen 30 y así sucesivamente. ¿Ok? Y este es el valor R del que se habla en el problema. Entonces, el 1 dice que la mitad de las personas tienen entre 10 y 30 años. ¿Cuántas personas tienen entre 10 y 30 años? Bueno, tenemos 5 más 7, 12, 27. Quiere decir que 27 personas son igual a la mitad del total.
Esto es, ¿cuánto sería el total? Bueno, la suma de todas las frecuencias. 27 más 8 son 35, serían 35 más R que no lo conozco. Pero yo sé que la mitad, o sea, 35 más R dividido en 2 es igual a 27. Y con esto puedo resolver teniendo que 35 más R sería igual a 54 y R sería 54 menos 35, sería 5 a 14 son 9, serían 19 y ya tenemos el valor de R. O sea, el 1 nos permite encontrar el valor de R en la tabla. El 2 dice, se sabe que R es la mayor frecuencia absoluta. Por sí solo, el 2 no me permite encontrar el valor de R, porque siendo mayor que 15 ya sería la mayor frecuencia absoluta, pero no tendríamos el valor total. Por lo tanto, la 2 es insuficiente. Así que la respuesta correcta en este caso sería la A, 1 por sí sola. La siguiente frecuencia es la frecuencia absoluta acumulada, que literalmente acumula los valores de nuestra frecuencia según los datos que tengamos y nos permite ver cuántas personas o cuántos datos hay menores o iguales a un dato en específico. ¿A qué me refiero? En este caso vamos a tener que construir la tabla, pero la idea es que la cantidad de hijos de cada familia en una población se indicó en los siguientes datos. Y ahí tenemos los datos. Si se fijan, la respuesta es numérica, por lo tanto estamos frente a una variable cuantitativa. Pero la cantidad de hijos solo pueden ser números naturales, ¿sí? Son finitos y por lo tanto, en este caso, es una variable cuantitativa pero discreta. Aquí ya tengo la frecuencia absoluta para que no tengamos que contar. Sabemos que hay 6 ceros, 12 unos, 10 familias tienen 2 hijos, 3 familias tienen 3 hijos y una familia tiene 4 hijos. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada lo que va haciendo es, quienes tienen 0 hijos son 6 familias. Ahora, quienes tienen hasta un hijo, es decir, tienen 0 o un hijo. Entonces acumula la cantidad de los que tienen 0 y los que tienen 1, que serían 18. ¿Sí? Ahora, la siguiente sería quienes tienen hasta 2 hijos, es decir, quienes pueden tener 0, 1 o 2 hijos. Así que acumularíamos en este caso hasta el 2, que serían 28. Fíjense que esto es lo mismo que ir sumando a la anterior frecuencia absoluta acumulada, la última frecuencia absoluta. 18 más 10, 28. Para 3 hijos acumularíamos entonces las personas que tienen hasta 3 hijos, es decir, 0, 1, 2 y 3. Y esto nos da un total de 31. Y por último, al 4 acumularíamos todo lo que está hasta el 4, que sería 32. Y listo, ahí estaríamos calculando la frecuencia absoluta. Pero lo que nos importa es lo que nos representa la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, que es todos los datos, incluyendo el último, hacia atrás. Es decir, si yo quiero la frecuencia acumulada del 2, tengo que incluir la frecuencia absoluta del 0, la frecuencia absoluta del 1 y la frecuencia absoluta del 2. 6 más 12 más 10 nos da 28. ¿Sí? Para calcularlo más rápido podemos ir término a término, es decir, 6 más 12, 18, 18 más 10, 28, 28 más 3, 31 y 31 más 1, 32. Pero lo que va a representar es lo que se acumula en los datos anteriores. Ejemplo de ejercicio. Se toma una muestra para el estudio de las edades de los alumnos de preescolar de un colegio. La frecuencia y la frecuencia acumulada de los datos se ilustran en la siguiente tabla. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ok, veamos lo que tenemos aquí. Una tabla que no está completa, ¿sí? Nos falta un elemento acá y nos falta un elemento acá. Pero este elemento es fácil de encontrar porque la frecuencia acumulada para el primer término es la misma frecuencia absoluta, así que este es 1. Luego yo sé que 1 más el término que está acá me tiene que dar n, pero como no lo tengo, no sé cuánto es, así que esa no es la opción. Lo que sí tengo es el último escalafón de la frecuencia acumulada.
El último escalafón de la frecuencia acumulada, como acumula todas las frecuencias, es la suma de todas las frecuencias. Y la suma de todas las frecuencias es el total de datos que tengo, ¿sí? Por lo tanto, el total de datos en este caso es 3n más 10, ¿sí? Ahora, puedo escribir este término que me falta aquí como n menos 1, porque 1 más n menos 1 me da n. Lo que sí sé es que si yo sumo todas las frecuencias, es decir, 1 más n menos 1 más 3n más 5, me tiene que dar la frecuencia acumulada total, que sería 3n más 10. Aquí tengo 3n más 1n, 4n, más 5, porque 1 menos 1 es 0, así que solo me queda 5, igual a 3n más 10. 4n menos 3n sería n, y 10 menos 5 sería 5. Por lo tanto, obtenemos que n es igual a 5. Teniendo que n es igual a 5, podemos reemplazar estos valores y sabemos que esto sería n menos 1, que sería 4, y este sería 5. 5 por 3, 15, más 10 sería 25, y este de aquí, 3 por 5, 15, más 5 son 20. Y ahí tendríamos todos los valores de la tabla para ya poder contestar las preguntas. Dice, la frecuencia acumulada del 3 es 5. Correcto. Ahí está. La frecuencia de 3 es 4. Frecuencia, cuando hablamos de frecuencia sola, es la frecuencia absoluta. Por lo tanto, también es correcta. El total de los datos de la muestra son 25 y está muy correcto. Así que la alternativa correcta es la E, 1, 2 y 3. Frecuencia relativa y relativa porcentual. Son dos frecuencias muy parecidas, por eso las puse en la misma diapositiva, porque la frecuencia relativa nos indica la razón que hay entre cada frecuencia absoluta y el total de datos, mientras que la relativa porcentual lo que nos muestra es el porcentaje. Ustedes recordarán que el porcentaje es lo mismo que la razón multiplicado por 100, por lo tanto son muy similares. Aquí tengo mi tabla, ya tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Fíjense, F minúscula, frecuencia absoluta, F mayúscula, frecuencia acumulada, F sub R, F minúscula sub R, frecuencia relativa, F minúscula sub R con un porcentaje, frecuencia relativa porcentual. En este caso, tenemos los resultados de una encuesta de satisfacción, donde decimos que a alguna situación la gente puede estar muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo, ¿sí? Y ahí están sus respuestas. Si se fijan, la variable que estamos usando en este caso es una variable cualitativa también, porque el resultado es una frase, ¿sí? Es una cualidad. Estoy muy de acuerdo, o estoy de acuerdo, o en desacuerdo, o muy en desacuerdo. Pero aquí sí podemos establecer un orden, desde lo más positivo, que sería muy de acuerdo, a lo más negativo, que es muy en desacuerdo. Por lo tanto, estamos frente a una variable cualitativa ordinaria. Aquí ya tenemos los datos de la frecuencia absoluta y los de la frecuencia absoluta acumulada. Para calcular la frecuencia relativa tenemos que sacar la razón entre la frecuencia absoluta y el total de datos, que lo encontramos en el último escalafón de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, por ejemplo, para sacar la frecuencia relativa de muy de acuerdo, sería su frecuencia absoluta, que es 8, dividido en el total de datos, que es 20, lo que nos da 0,4, y por lo tanto la frecuencia relativa sería 0,4 o 0,40 si queremos mantener una cantidad de cifras específicas. Cuando hablamos de cifras significativas, tratamos de que todas las cifras tengan la misma cantidad de decimales, pero eso va de acuerdo al consumidor y lo que nos entreguen los datos. Frecuencia relativa de la respuesta de acuerdo, que sería en este caso su frecuencia absoluta, que es 6, dividido en el total de datos, que es 20, que sería 0,3, o podríamos escribirlo como 0,30. Recordemos que los ceros después de decimal ahí ya no cuentan. La frecuencia relativa en desacuerdo sería 3 sobre 20, que es la frecuencia absoluta, dividido en el total, daría 0,15. Y en muy desacuerdo lo mismo, porque tiene la misma frecuencia, así que sería 0,15 también. Entonces ahí vemos por qué tenemos dos cifras significativas, porque aquí queda el 15, entonces para que queden con la misma cantidad de cifras decimales agregamos ese 0. No es necesario, pero ayuda.
Ahora, ¿para qué nos ayuda? Para calcular la frecuencia relativa porcentual. Porque en el caso de la relativa porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y recordarán que cuando multiplicamos por 100, lo que hacemos es mover la coma 2 espacios hacia la derecha. Por lo tanto, 0,40 por 100 sería simplemente 40. 0,30 multiplicado por 100 sería 30. 0,15 multiplicado por 100 sería 15. Ahí lo tenemos. Entonces, la frecuencia relativa de muy de acuerdo sería 40%, de acuerdo sería 30%, en desacuerdo 15% y muy en desacuerdo 15%. Si en la frecuencia, cuando sumábamos la frecuencia absoluta, obtenemos el total de datos, que nos lo da también la frecuencia acumulada en el último escalafón, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual lo podemos revisar si hicimos bien nuestro proceso sumando todos los elementos. Si sumamos la frecuencia relativa, el resultado tiene que ser 1, y si sumamos todas las frecuencias relativas porcentuales, debería dar 100. El signo de porcentaje lo pueden poner o no necesariamente, ¿sí? Va a depender de cómo se interprete, de cómo nos presenten los datos, pero en general, si apareciera solo el 40 ahí, se asume que es un 40%. Ejemplo de ejercicio. Se han elegido una cantidad de alumnos de un colegio para representarlos en una olimpiada de matemática. Según la información dada en la siguiente tabla, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Otra vez tenemos una tabla incompleta, así que tenemos que completarla. Tenemos que, nos falta un elemento aquí, que no lo puedo saber porque no tengo el total de datos, porque solo tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Pero solo tengo la frecuencia relativa de uno de los datos, suficiente para obtener el total de datos. Recordemos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. Por lo tanto, este 0,2 apareció de dividir 5 entre el total de datos. Con esto ya podemos encontrar el total de datos. Sería 0,2t es igual a 5 y por lo tanto t sería igual a 5 dividido en 0,2, que sería lo mismo que dividir 50 entre 2, amplificando por 10, y eso es 25. Por lo tanto ya tenemos el total de datos. Entonces el total de datos es 25 y ya con eso tenemos la segunda afirmación. ¿El total de alumnos es 25? Sí, verdadero. Con este 25 también podemos sacar este elemento que me falta aquí, ¿sí? Sería 9 más 9 son 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 son 7. Ahora, nos piden la frecuencia relativa para los 15 años, es decir, para la frecuencia 4 sería 4 dividido en 25. Puedo dividir 4 entre 25 o podríamos multiplicarlo por 4 para que nos dé denominador 100 y poderlo dividir más fácil. 4 por 4 es 16, dividido en 100 sería 0,16. Recordemos que dividir entre 100 es simplemente mover la coma hacia la izquierda, tantas veces como ceros tenga el número, en este caso 2 ceros. Así que esta es verdadera. Sería 0,16. Y la última afirmación dice la frecuencia acumulada para los 17 años es 16. Aquí nos están pidiendo un elemento que no tenemos, que es la frecuencia acumulada. Así que voy a hacer un cuadrito aquí extra y la vamos a agregar, la frecuencia acumulada. Sería 4, 4 más 5 son 9, 9 más 7 son 16, 16 más 9 son 25. Coincide, porque así tiene que ser. Ahora nos piden la frecuencia acumulada para los 17 años, es decir, 16, por lo tanto también es correcto, así que la alternativa correcta sería la E, 1, 2 y 3. Frecuencia relativa acumulada, sea relativa solita o relativa porcentual, acumulada, que en este caso es la misma idea que la frecuencia absoluta acumulada, es decir, nos indica la razón que se acumula hasta un cierto dato o el porcentaje del total que tenemos hasta un determinado dato. Ahora vamos a trabajar con esta tabla de datos. Si se fijan, ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Y en este caso estamos trabajando con la altura de algunas personas. La altura, como el resultado es un número que puede ser racional,
o real, si lo queremos ver de un modo más amplio, ya incluye números infinitos. Por lo tanto, esta es una variable cuantitativa continua. Discreta cuando es un número natural, continuo cuando ya es un número racional o real. Entonces, la frecuencia relativa acumulada implica ir sumando las frecuencias relativas de los términos que tengamos. En este caso, 0,150 es la primera frecuencia relativa. La siguiente relativa acumula hasta 0,250, que sería 0,4. Otra vez apliqué lo de las cifras significativas para que tengan todas más o menos los mismos decimales, pero recuerden que 0,400 es lo mismo que 0,4. Y en el caso de la siguiente sería 0,4 más 0,375, que sería 0,775, y 0,775 más 0,225 sería 1. Esto tiene que ser así. El último escalafón de la frecuencia acumulada, de la frecuencia relativa acumulada, debe ser 1. ¿Sí? El cálculo es exactamente igual que el de la frecuencia acumulada, solo que tomando los datos de la frecuencia relativa. 0,15 más 0,25, 0,4 más 0,375, 0,775 más 0,225. Ahora, si lo que tuviéramos sería el porcentaje, la idea es exactamente la misma, solo que con la frecuencia relativa porcentual. Es decir, tenemos que sumar estos datos. Sería 15 más 25, que sería 40, 40 más 37,5, que sería 77,5, y 22,5 más 22,5, que sería 100. Y si se fijan, los datos son muy similares porque lo único que hacemos es correr la coma en el caso de la frecuencia relativa porcentual para que nos entregue un porcentaje. Aquí no agregamos el símbolo de porcentaje, pero implica que 15 implica el 15%, 25, 25%, 40, 40%. Y este 40% implica que hay un 40% de personas que miden hasta 1,61 m. Este 77,5% indica que hay un 77,5% de personas que miden hasta 1,62. Y así sucesivamente. Ejemplo de ejercicio. Se realizó el experimento de lanzar 2 dados 200 veces anotando la suma de los puntos obtenidos. El resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Voy a escribir la tabla en forma vertical para que sea más fácil de entender, y voy a poner lo que necesitamos nada más, que son el dato, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada relativa acumulada porcentual. ¿Por qué? Porque lo que nos están preguntando es lo que se acumula, hasta un cierto punto. Entonces lo que voy a hacer es anotar los datos que tengo en esta tabla de forma vertical nada más. Tenemos que la suma puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la frecuencia nos la dan aquí, es 10, 18, 13, 19, 26, 24, 25, 16, 20, 17 y 12. Vamos a calcular la frecuencia relativa porcentual. Recordemos que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido en el total de datos, y la frecuencia relativa porcentual es lo mismo, pero multiplicado por 100. En este caso sería la frecuencia dividido por 200 multiplicado por 100, pero puedo simplificar y sería lo mismo que la frecuencia dividido en 2. Así que voy a utilizar esto para calcular la frecuencia. 10 dividido en 2 sería 5, 18 dividido en 2 es 9, 13 dividido en 2 es 6,5, 19 dividido en 2 es 9,5, 26 dividido en 2 es 13, 24 dividido en 2 es 12, 25 dividido en 2 es 12,5, 16 dividido en 2 es 8, 20 dividido en 2 es 10, 17 dividido en 2 es 8,5 y 12 dividido en 2 es 6. La relativa acumulada es ir sumando las frecuencias relativas, por lo tanto nos quedaría 5
5 más 9 sería 14, 14 más 6 sería 20,5, 20,5 más 9,5 nos daría 30, 30 más 13 serían 43, 43 más 12 serían 55, 55 más 12,5 serían 67,5, 67,5 más 8 serían 75,5, más 10 serían 85,5, más 8,5 serían 94, y 94 más 6 es 100. Recuerden, siempre la frecuencia relativa porcentual acumulada tiene que dar 100. Así que eso nos dice que está bien hecho. Revisemos entonces las aseveraciones. ¿Qué nos dice? Dice, se acumula el 25% cuando la suma de puntos es 5. Aquí la suma es 5, pero se acumularon un 30%, por lo tanto esto es falso. Todo lo que tenga el 1 sería falso. Se acumula un 60% cuando la suma de puntos es 8. En 8 ya tenemos un 67,5%, así que también es falsa. Y ya con esto podemos tener nuestra respuesta correcta, que sería la C. Lo revisemos. Se acumula un 55% cuando la suma es 7 puntos. Cuando la 55%. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta correcta. Tablas de datos agrupados. Hay un caso particular que es cuando la variable es cuantitativa y continua, que puede ser que los datos estén muy dispersos o sean muy amplios de rango o sean muchos datos y nos cueste poder hacer clases distintas. Es decir, lo que hacíamos antes de listar los elementos, porque pueden que sean todos distintos, como en este caso donde tenemos 40 personas, pero hay muy pocos elementos repetidos. En realidad, el 83 está repetido, y creo que es el único, no sé. Pero la mayoría son diferentes, está el 60, pero también está el 60,5. Son muy cercanos, pero no son lo mismo. Y está el 61,5. En estos casos lo que hacemos es hacer una tabla de datos agrupados. Los agrupamos en clases o intervalos y solo es para la variable cuantitativa continua, ¿sí? Vamos a hacer una tabla completa con datos agrupados, donde vamos a tener nuestros datos en nuestras clases y luego vamos a tener nuestra marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿sí? Para formar las clases primero tenemos que tomar algunas decisiones. Las decisiones pueden ser, vamos a tomar solamente estos datos o vamos a tomar un rango más grande y cuántos intervalos queremos hacer o de cuánta amplitud queremos que sean los intervalos, es decir, cuánta distancia queremos que haya entre uno y otro. Estas decisiones las podemos tomar de forma arbitraria o la puede tomar dependiendo de lo que queramos hacer con los datos o que queramos que cumplan nuestros intervalos. Si yo podría decir, bueno, nuestros datos van más o menos del 50 al 90, podríamos hacer grupos de 5, de 8 datos y juntarlos. O podríamos decir, yo quiero hacer tanta cantidad de intervalos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de juntar esto en 5 intervalos. Para esto tenemos que ver que la amplitud va a ser la diferencia entre un punto máximo y un punto mínimo. Puse un más 1 ahí porque en algunos casos lo redondeamos para que sea más simple de calcular, y dividido en la cantidad de intervalos que queremos, que en este caso serían 5. El punto máximo puede o no coincidir con el valor mayor de nuestra expresión. Va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, nuestro dato mayor en este caso es 93. Al parecer, sí, 93. Por lo tanto, podríamos haber hecho la diferencia entre 93 y 56. Pero puedo poner mis rangos un poco más grandes para poder redondear mejor la situación. Eso va a gusto del consumidor y de lo que nos pidan en los problemas específicos. En este caso yo puse como punto máximo 100 porque tenemos valores sobre 90 y como punto mínimo 50 porque tenemos valores sobre 50. Entonces 100 menos 50 sería 5 y 50 dividido en 5 nos da 10. Nos da 10. Y esto quiere decir que la amplitud de nuestros intervalos va a ir de 10 en 10
Para eso vamos a comenzar desde el punto mínimo que pusimos. El punto mínimo que yo puse en este caso es 50, que como les digo, puede o no coincidir con el dato más pequeño que tengamos. Y es cerrado en el 50 y abierto en el 60, que sería 10 más arriba. 50 más 10, 60. Y el siguiente intervalo partiría desde el 60 hasta el 70, igual cerrado en el primero, abierto en el segundo. En el último puede ser abierto en el último o cerrado dependiendo de lo que nosotros queramos. En este caso lo dejé abierto porque el punto máximo que pusimos no está entre los datos que tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es contar para tener la frecuencia absoluta. Vamos a ver todos los datos que están entre 50 y 60 sin considerar el 60. Sería 57, 58 y tenemos 2, 3, 4. Por lo tanto la frecuencia es 4. O sea, lo mismo que hacíamos antes, solo que ahora ponemos varios elementos diferentes en una sola clase. Tendríamos 1, 2, 3, 4. Frecuencia 4. Entre 60 y 70, sin considerar el 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre 70 y 80 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 80 y 90 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entre 90 y 100 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos la frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta podemos sacar la frecuencia absoluta acumulada sumándole los términos. 4 más 12 sería 16, 16 más 9 sería 25, 25 más 10 son 35 y 35 más 5 son 40. Tenemos el total de datos, o sea que ahora tendríamos que dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos para encontrar la frecuencia relativa. 4 dividido en 40 es un décimo, que sería 0,1. 12 dividido en 40 sería 0,3. 9 dividido en 40 sería 0,225. 10 dividido en 40 sería 0,25. Y 5 dividido en 40, 0,125. Ahora, si se fijan, aquí no conservé las cifras significativas. Da lo mismo, en serio. Y en el caso del porcentaje, multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Ahí es donde podemos ver un poquito de diferencia, porque la frecuencia relativa, cuando tenemos las cifras significativas, nos da de inmediato la frecuencia relativa porcentual, pero así tenemos que ir agregando ceros. Entonces 0,1 sería un 10%, 0,3 sería un 30%, 0,225 sería 22,5%, 25% y 12,5%. Y por último, la frecuencia relativa porcentual acumulada, que sería ir sumando cada una de las frecuencias relativas porcentuales, es decir, 10, 10 más 30 que sería 40, 40 más 22,5 que sería 62,5, 62,5 más 25 que sería 87,5 y más 12,5 sería 100. Y ahí estaríamos listos con nuestra tabla de datos. Pero nos falta una parte que serían las marcas de clase. Las marcas de clase son el representante que vamos a utilizar de aquí en adelante en lo que tiene que ver con el rango, bueno, no con el rango, sino con las medidas de tendencia central, las medidas de posición. Vamos a utilizar la marca de clase como representante de cada uno de los intervalos. Y para calcularlo, vamos a tomar el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo y lo vamos a dividir entre dos. Es decir, vamos a sacar el promedio entre los límites del intervalo. Y estos siempre siguen una especie de patrón, por lo tanto va a ser muy simple. Vamos a sacar los primeros. 50 más 60 dividido en 2 nos da 55. 60 más 70 dividido en 2 nos da 65. Y 70 más 80 dividido en 2 nos da 75. Si nos vamos dando cuenta, es 5 más que el límite inferior, por lo tanto podemos inferir que el siguiente sería 85 y el último 95. Y ahí tendríamos a todos los representantes de nuestros intervalos. Y eso es todo. Ejemplo de ejercicio. En la tabla adjunta se muestra la distribución de ingreso promedio familiar, IPF, de un grupo de familias de una pequeña localidad en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes.
Para una familia de n integrantes con un ingreso total de 300.000, ¿qué condición debe cumplir n para asegurar que el IFE de esta familia pertenezca al intervalo en el que se tiene una frecuencia acumulada porcentual del 50%? Entonces, lo primero que habría que hacer es, vamos a calcular nuestra frecuencia relativa porcentual y nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada, porque lo que nos piden es que la frecuencia acumulada porcentual sea igual al 68%. Entonces, recordemos que para sacar la frecuencia relativa porcentual tengo que multiplicar la frecuencia, dividir la frecuencia entre el total y multiplicarlo por 100. Es decir, la frecuencia dividido en el total de datos, que serían 100, 170, 220, 240, 250, dividido en 250 multiplicado por 100. Voy a tratar de simplificar para hacer los cálculos más rápido. El 100 y el 250 los puedo dividir por 25, así que me quedaría 25 por 4 dividido en 25 por 10. Todavía puedo simplificar por 2, me daría frecuencia por 2 dividido en 5. Y aquí me queda bastante más fácil. Parto con la primera. 100 por 2 sería 200, dividido en 5 sería 40%. 70 por 2 serían 140. 140 dividido en 25 son 28. 50 por 2 es 100, dividido en 5 sería 20. 20 por 2 es 40, dividido en 5 son 8. 10 por 2 es 20, dividido en 5 sería 4. Ahí tenemos los porcentajes. Calculamos la frecuencia relativa porcentual acumulada. Sería 40, más 28 sería 68, más 20 sería 88, más 8 sería 96, y 96 más 4 sería 100. Ahí vemos que está correcto nuestro cálculo. Y nos dice, ¿qué tendría que cumplir para estar en el 68%? O sea, tendría que estar en este intervalo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos el IPF? Es el ingreso total de la familia, que son 300.000, dividido por n. Debería ser igual a 50.000, por ejemplo. ¿Cuánto tendría que valer n? Porque ese es el límite inferior. Entonces 300.000 tendríamos que dividirlo en 50.000, que nos daría 6. Así que el máximo en este caso tendría que ser 6. Así que descartamos estas dos rápidamente. Por otro lado, si lo divido entre n y me da 75.000, entonces tengo que dividir 300.000 entre 75.000. 300.000 dividido en 75.000 es 4. Por lo tanto, n tiene que ser mayor o igual que 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado más o menos claro. Cualquier duda, pregunta o consulta, ya saben, lo pueden hacer aquí o en Instagram y estaré contestándoles con mucho gusto. Que estén muy bien, que tengan una linda semana. Chau, chau.